Muy buenas tardes, bienvenidos a su ponencia Masterclass, el ABC de la rinoplastia ultrasónica. Muy agradecido por la atenta invitación para el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de La Laguna por esta sesión ordinaria donde me invitan como ponente. Soy el doctor José Enrique Coello Escalante, formado en esta increíble tierra a través de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital de Especialidades número 71. Agradezco al doctor Isaac Montoya y a toda su mesa directiva por esta atenta invitación. A continuación vamos a brindar unos tips increíbles acerca del uso de la tecnología ultrasónica en la rinoplastia y también ciertas técnicas o desarrollo de cierta filosofía para hacer el trabajo de la zona de atención y uso de esta tecnología en una cirugía en vivo. No se lo pierdan y a continuación ya iniciamos. ¿Qué es la rinoplastia ultrasónica? Realmente desde hace 20 años se han desarrollado este tipo de aparatos piezoelectrónicos en donde en su interior, a través de la transmisión de electricidad en un sistema de material tipo cerámico, emite frecuencias que llegan a este sistema de puntas adaptadas para generar cortes precisos de vibración sobre el tejido. Principalmente se piensa al conocer este tipo de aparatos que solo es para el trabajo óseo, una realidad que nosotros en nuestra rama y de los primeros que empezaron el uso de esta tecnología es la parte de la especialidad de cirugía maxilofacial. Pues bueno, vemos que esto se adapta a ciertas frecuencias, los kilohertz, que aquí de 20 a 29 es lo que nos indican para hacer el corte a nivel óseo, pero mucho ojo, mucho cuidado. Si les incrementan esa frecuencia, se puede incluso hacer sección de tejido blando. Y bueno, recordar que el rango oscilatorio, una de las partes importantes, es de 60 a 20 micrómetros para hacer cortes de precisión, ¿sí? Con respecto a los cinceles que pueden ser hasta 3 a 5 veces más la parte del corte realizado. ¿Sí? Y esto ayuda mucho al sistema de recuperación, no solo global del paciente, sino también a nivel regional, a nivel tisular, porque esto se ha visto en los estudios que preserva los osteocitos y esto hace que la regeneración posterior sea mucho menor, por ende mucho menor formación incluso de asimetrías o callosidades óseas. Las principales ventajas de la afamada tecnología ultrasónica son las siguientes. Menor riesgo de fractura radiada. ¿Qué significa? Cuando usábamos sobre todo los cinceles o algunas raspas, nuestra precisión al hacer el corte, obviamente era mucho menor que utilizando un equipo donde la fuerza la va a emitir el equipo y nosotros solo tenemos que controlar la pieza. Esto implica un mejor manejo del dorso nasal y en general de todas las estructuras óseas. Obviamente esto, según la longitud de las piezas, nos va a dar el acceso o la profundidad hasta qué tejido óseo o hasta qué hueso del macizo facial podemos llegar a trabajar. Obviamente esto implica un menor riesgo de sangrado. En el corte se describe que se efectúa a través de un sistema de cavitación, que esto incluso genera que la microvascularidad se preserve e incluso, eso haga hasta cierto punto una hemostasia, pero también depende mucho del grado de daño a nivel de la mucosa, aunque se hagan incluso con técnicas cerradas que obviamente son más a ciegas. Esto se ha visto y está bien descrito en los estudios que implica un menor daño e incluso no se detecta daño a nivel tisular, por lo que ya explicábamos de la parte vibratoria. Un manejo óseo incluso en el paciente que llega con fractura o cuando ya hicimos la fractura a nivel de los huesos propios o de las ramas ascendentes, podemos incluso seguir trabajando ese bloque inestable para seguirlo modelando. También genera, como se ha visto, menos hematomas, inflamación. Realmente el confort del paciente es donde abundan los estudios que apoyan esta tecnología, ¿sí? Y genera, como veíamos, menos irregularidades al momento de hacer la cirugía. También sirve para corregir esas irregularidades que pudiese tener ya nata una nariz postraumática o incluso al hacer la cirugía
revisar esas irregularidades finales para poder pues tener una nariz con un trabajo con una mejor precisión, una mejor simetría. Obviamente en cuestión de confort, menos dolor, está muy bien descrito en todos los estudios que esto es un impacto muy positivo para el paciente y sobre todo pues reduce el porcentaje de cirugías de reintervención, retoques gracias a la precisión. La pregunta es, ¿existen desventajas? Realmente pues vamos a dividirlo en dos bloques. Para el especialista, a lo mejor será que implica una inversión, un costo adquirirlo. Aquí a nivel nacional se puede obtener este equipo según la marca, desde 80,000, 90,000 pesos hasta 200, 250,000 pesos. En Europa se refiere que este tipo de equipos oscila entre los 5,000 y 7,000 euros. Y obviamente según por regiones también la marca, ¿no? Hay marcas regionales a nivel de Asia, Medio Oriente, a nivel Francia, Italia, etcétera, en donde pues bueno, ya la adquisición pues del aparato que ustedes realicen pues va a ser dependiendo de eso mismo, ¿no? A lo mejor el costo en adquirirlo, a lo mejor pues incluso el mantenimiento, ¿no? Que implique. Hablamos que el sistema de puntas pues tienen un desgaste en el cual cada determinado tiempo hay que realizar un recambio, una recompra de las mismas. Esto puede oscilar en costo, ronda a lo mejor los 70, 80 euros en Europa, aquí rondará los 1,000, 1,200, 1,500 aproximadamente, o a 2,000, 2,500 pesos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y lo principal para el especialista, pues será la curva de aprendizaje. O sea, si bien es difícil que cuando estamos en el proceso de aprendizaje, cuando ya te haces de una técnica, cuando ya la vas desarrollando, donde ya incluso ya eres experto en hacer esa técnica, introducir nuevos pasos, nuevas tecnologías muchas veces nos cuesta trabajo por el tiempo que hay que aplicarle a este aprendizaje. Una realidad que vale la pena es inversión en conocimiento, en paciencia, que al principio pues obviamente es cuestión de ir aprendiendo. Algo que nos preocupaba mucho es que en tiempo de cirugía nos iba a incrementar el tiempo, por ende el costo, ¿sí? Que tendríamos a lo mejor incrementar el costo al paciente o nosotros absorber la parte del costo. Una realidad que al principio a lo mejor vas a tardar un poco más, pero los estudios demuestran que en cuestión de tiempo que se extienda más la cirugía no tiene una relevancia estadísticamente significativa. ¿Qué más? Y para el paciente, ¿existe realmente alguna desventaja? Una realidad es que yo creo que, según también los estudios, es que no, ¿sí? Incluso una que se queda en el interrogante es el mayor costo. A lo mejor podemos dividirla en técnicas tradicionales versus tecnología ultrasónica, pero una realidad, los beneficios yo creo que van muy enfocados para el paciente. ¿De verdad desplaza los instrumentos convencionales? ¿Sí? Esa es una pregunta muy común. ¿O los hace obsoletos? Pues una realidad es que no se puede juzgar el pasado con la sabiduría que tenemos o los avances tecnológicos del presente. Realmente, pues es una herramienta muy útil que complementa y en algunos casos, pues creo yo, hace a los instrumentos convencionales suplentes ya. ¿Qué significa? Que, como vamos a ver, en técnicas cerradas o con técnicas de preservación, el instrumento lo van a utilizar para hacer osteotomías laterales a través de los túneles de disección, pero las osteotomías oblicuas o a nivel del radix van a complementarlo o las complementan con un cincel de 2 milímetros, ¿sí? O inclusive, como describen las técnicas cerradas de preservación, que aquí a nivel pues del dorso nasal, ¿sí? Al hacer técnicas de push down y leg down, pues obviamente esto pues no se trabaja, entonces el riesgo es quedar una cierta pseudogiva. Bueno, esto es para el ver que todavía instrumentos de técnicas convencionales pues deben ser utilizados para complementar esto, ¿sale? Y bueno, recordar que pues algunos autores incluso con esta tecnología pues ya van hasta cierto punto, por así decir, generando sus estilos propios prácticamente de marca registrada. O sea, el que te describan, bueno, yo resuelvo esta problemática haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo un corte oblicuo, uniéndolo, haciendo un cuadriculado, una técnica de fishbone, etcétera, pues es parte de lo que vamos viendo por la tecnología. Anatomía aplicada. Recordar que, pues bueno. 3, 2, 1. Diapositiva 6. Anatomía aplicada. Recordar que, bueno, un repaso rápido.
Pues la arquitectura nasal, pues vamos viendo que tenemos la parte ósea, la parte cartilaginosa, donde la parte cartilaginosa pues se divide en el cartílago de la punta, ¿sí? En la parte de cartílagos laterales superiores, la parte de tercio superior, que es huesos propios, ramas ascendentes, y principalmente en el interior, pues ya sabemos, septo nasal con sus componentes, su lámina perpendicular del etmoides, vomer, el parte del cartílago cuadrangular propio del septo nasal. Y bueno, vemos que donde se va a centrar el uso de la tecnología ultrasónica, como vamos a ver a continuación, pues va a ser en la parte ósea. Es muy importante tener esto, toda la anatomía, sobre todo la estructura rígida, la estructura vascular, porque como vamos a ver, van a haber mucha serie de pasos importantes para que esto lo podamos utilizar. Si no seguimos una serie de pasos previos adecuados, el uso de esto se nos puede complicar, ya sea con técnicas cerradas o incluso con técnicas abiertas, que según se refiere es la mejor para explotar al máximo este equipo. Todo el resto de la anatomía, pues obviamente todos ustedes son expertos, no vamos a tocar más allá de los puntos importantes. Zonas anatómicas nasales útiles para la tecnología ultrasónica. Recordar que los huesos propios nasales, obviamente, las ramas ascendentes del maxilar superior, la espina nasal anterior, ¿sí? Del maxilar, la premaxila, ¿sí? Es un sitio igual importante, unión del septo nasal, la lámina perpendicular del etmoides que veíamos, ¿sale? En los esquemas. Obviamente igual por la complementación que en algunos casos las láminas óseas pueden ser utilizadas como segmentos de injerto, en donde gracias a la tecnología ultrasónica y a las puntas más finas podemos hacer esas famosas microperforaciones y utilizarlas como un entablillado, como un injerto, como algo más que nos aporte al resultado estético y funcional. Como complementos de abordajes externos, recordar que pues bueno, también todo lo que era trabajado por vía Syncell Raspberry, pues también esto lo va a venir a suplir, donde pues el CAD-VLUC, la maxilectomía, el manejo óseo en general, las fracturas de Lefort, etcétera, etcétera. Y también recordar que para esos casos de rinoplastía compleja, donde se toma injerto de costilla, pues también en ciertos pasos para hacer la toma o la modelación de la costilla puede ser necesario el uso y tiene aplicación esta tecnología ultrasónica. ¿Debería de existir algún abordaje único para su uso? Una realidad es que aquí, como hemos visto en las técnicas, ¿sí? En todo lo que se desarrolla, pues cada quien tiene su estilo, su forma de hacer sus protocolos quirúrgicos. Realmente aquí se sigue hablando que puede hacerse vía abierta o vía cerrada. Sin embargo, muchos estudios pues aportan que para poder realizar el uso, por así decir, completo, óptimo, pues siempre un abordaje bajo visión directa es el más ideal. Sin embargo, sigue siendo preferencia del cirujano. Si obviamente con un abordaje cerrado tu resultado es magnífico y maravilloso, pues obviamente nadie puede venir a decir que lo que se está realizando es incorrecto, ¿sí? En lo particular, pues bueno, para el tipo de técnica o el desarrollo protocolo quirúrgico, realizo mucho abordaje abierto, me gusta mucho ver las estructuras y sobre ellas trabajar directamente bajo visión directa y hacer esos cortes de precisión, el remodelado, entre otras cosas como vamos a ver a continuación. Manejo del dorso nasal. Recuerda que pues bueno, existen diversas técnicas para el manejo del dorso nasal, están las técnicas de estructuración, ¿sí? Con el descenso gradual y regularización pues, de todo el camino dorsal, donde pues, bueno, aquí se aboga porque pues, va a haber mayor cantidad de tejido óseo resecado. En una técnica de preservación pues, se aboga por la conservación del hueso, mantener la zona alta del dorso nasal y hacer su cambio de su posición y de la corrección pues, de las deformidades estéticas a través del manejo, manipulación de las paredes laterales o zonas bajas. Estas técnicas de preservación, pues bueno, el push down, let down, entre otras, son pues obviamente importantes saber. Aquí el punto importante es cuál sea la filosofía del manejo dorsal,
¿sí? Y nos vamos a enfocar mucho a esta parte del manejo dorsal. Si obviamente lo del caso a continuación lo permite, pues también mostraremos el manejo de la punta para la fijación del injerto, un extensor en la zona baja, el extensor septal, entre otras técnicas en injertos. Pues bueno, cual sea la filosofía del manejo dorsal, globalmente será mucho más baja la probabilidad de desarrollar lo que antes se conocía como el techo abierto, la V invertida, en donde, independientemente ahí sí de las técnicas de estructuración o preservación, vamos a tener un mejor manejo. Y como conclusión, permite el rediseño, ¿sí?, de, pues obviamente todo el nuevo dorso nasal y ciertas estructuras óseas, en donde pues la imaginación es el límite. Realmente la tecnología ultrasónica no daña los tejidos circundantes, como veíamos en unas diapositivas previas. Para la frecuencia de corte óseo, la respuesta es no. Sin embargo, pues hay que siempre preguntarlo a la hora de la adquisición de pues, el equipo en particular y siempre ver las especificaciones. Sí, también esa vibración puede ser controlada en el panel para que siempre se tenga entre 25 y 29 kHz. También recordar que el uso, donde se ha visto ese nivel de seguridad, ha sido ejemplo en la subespecialidad también del área de otorrinolaringología, en la otología, para el uso de la estapedectomía, ¿sí?, e incluso para la descompresión del nervio facial. Entonces, si vemos que se puede trabajar esa descompresión, ese canal óseo, este nervio tan importante, la movilidad facial, pues eso nos indica que realmente tiene un buen nivel de seguridad en la preservación del tejido circundante. Pero pues no te olvides, toma las precauciones. Recuerda sobre todo proteger tus colgajos de piel, ¿sí?, tu zona alar, tu zona columnar, aunque no es como la fresadora que puede en un movimiento brusco pues, hacer una abulsión de ese tejido. Pues obviamente sí, recordar que esto es una pieza que al vibrar se va calentando y obviamente si queda mucho tiempo en un sitio blando, pues puede ocasionar cierta pequeña, por así decir, quemadura de un área, ¿no? A lo mejor es muy difícil, obviamente es raro que esto lo comenten, pero hay que tener este cierto tipo de pequeñas precauciones. Y sobre todo se relaciona sobre el daño que se pueda ocasionar, sobre todo por la fuerza excesiva que le puedas poner al momento de hacer el tallado. Eso es lo principal, ¿no? Digo, ¿qué pasará? A lo mejor emites mucha fuerza y realizarás o te hundirás y enseguida pues vas a parar, ¿no? Entonces con esto evita lesiones por uso o exceso de fuerza al poner en contacto la pieza con el tejido óseo. Directo al grano. Ruta de acción quirúrgica. El dorso nasal, que es donde más vamos a utilizar la tecnología que estamos platicando, lo divido en mi técnica en 2 tiempos, lo vamos a realizar, en donde todo mi plan quirúrgico prácticamente engloba la siguiente ruta. Trabajo cornetes, realizo el abordaje, en este caso un abordaje abierto para exponerme toda la anatomía de la nariz. Empiezo ya con el primer tiempo del dorso, en donde voy en una secuencia a nivel del techo dorsal, del área K hacia la zona del ángulo nasoseptal anterior. Hago una remodelación con electrobisturi o electrofrecuencia y de ahí, del área K hacia el radix, es donde empiezo a utilizar la tecnología ultrasónica para regularizar toda esa zona. Si bien es cierto, voy consumiendo pues toda la parte del tejido óseo en esta parte, recordar que en el inferior pues va a exponerse cada vez más el tejido cartilaginoso dependiente de la prolongación de las crúas laterales superiores. Estas, como veremos en los videos, los voy a ir alternando. Meto ultrasónica y voy a ir metiendo la parte de radiofrecuencia. Después de hacer esta primera parte, pues trabajo septum para la toma de injertos, trabajo la punta nasal y ya en un segundo tiempo, ya cuando tengo armada toda la estructura, vuelvo a hacer un repaso sobre el dorso óseo. Aquí es donde hago la regularización ósea, sí, realmente. Aquí es donde puedo, si es que no lo decidí hacer en un primer tiempo quirúrgico, las osteotomías intermedias y las laterales, o 2 intermedias y laterales, ¿sí? Esto ya va a depender mucho de pues, cómo se vaya comportando la cirugía. Vemos en el primer esquema del lado derecho cómo se va marcando justamente en donde va a ser el trabajo inicial
de la tecnología ultrasónica. Vemos en el segundo esquema donde pues ya vamos haciendo el movimiento, realmente es un movimiento ascendente y descendente de la zona del área K hacia el radix. Aquí recordar que ya trabajamos previamente la zona cartilaginosa y vamos bajando poco a poco los segmentos para exponer justamente pues nuestro cartílago inferior en caso de gibas prominentes, donde podemos ir intercalando en esa misma zona que ya habíamos pintado en el primer esquema. Como veamos en el esquema 3, pues vemos esa área que vamos a seguir trabajando con esta punta diferente. Cada una ofrece sus propiedades. Aquí yo recomiendo que es adaptar según la posición, ¿sí? Según la visión, según el adaptarse a cada una de las puntas para que puedan hacer ese trabajo de remodelación a nivel del dorso óseo. Vemos en el esquema del lado superior izquierdo cómo vamos a empezar el abordaje de nuestro dorso previo ya a la disección. Empezamos del área K, vemos la visión del ángulo nasoseptal anterior, lo exponemos para ver cómo está nuestro trayecto. Vemos que en esos pacientes que tienen una giba, pues vamos a notar ese montículo, a lo mejor a diferente nivel, en donde pues vamos a empezar a bajar esa zona azul o la zona de cartílago aquí como está en el esquema. Obviamente siempre es importante identificar el área K, ¿sí? Yo realizo, como vemos en el esquema del lado superior derecho, también con el equipo de electrobisturi, la identificación de esa área y ya marqué dónde vamos a estar iniciando. En el esquema inferior del lado izquierdo vemos que ya empiezo a hacer el trabajo desde el área K hacia la zona del ángulo nasoseptal anterior para ir bajando el nivel sobre este paciente con patología de una giba nasal. Y en el último pues vamos viendo como ya una vez que trabajo inicialmente esta zona, pues ya voy introduciendo la tecnología ultrasónica para que del área K hacia la zona del radix vaya yo haciendo ese rebaje, esa remodelación, ¿sí? De mi giba nasal. Seguimos viendo la cirugía en donde pues en el esquema superior izquierdo vemos cómo ya estoy situado sobre los sitios laterales haciendo la remodelación global de esa zona. Se va exponiendo mucho mejor el tejido, voy viendo mis límites laterales que quiero ir trabajando y al final de cuentas la idea es ver una regularización. Por eso manejo mucho que si estamos situados en una visión desde el ángulo nasoseptal anterior y vemos de ahí hacia el horizonte, donde mi horizonte es prácticamente la zona del radix, pues debo de ver como cuando vamos en una carretera, ¿no? Donde vemos si en el horizonte existe un montículo, un desnivel, pues no me va a permitir ver ese acceso y puede venir un vehículo y tener un accidente. Aquí lo que buscamos es tener esa concavidad, esa armonía, el ver el horizonte, toda la carretera para poder generar una mejor armonía a nivel del dorso nasal. En el segundo esquema pues vamos viendo que sigo con la regularización utilizando la tecnología ultrasónica de mis bordes. Voy siempre haciendo una visión directa, voy viendo, voy exponiendo. Si ya determiné que la altura de mi radix es adecuado en posición y en altura, sale. Pues obviamente ese va a ser mi punto de referencia, donde quiero llegar y donde posteriormente incluso, según haya regularizado el dorso, puedo seguirlo descendiendo. En el siguiente esquema, el lado inferior izquierdo, pues vamos viendo que sigo con esa regularización, voy trabajando ya los bordes hacia las ramas ascendentes de los maxilares superiores para ir generando esa armonía y ya vamos viendo incluso que la imagen aparece ambos límites óseo y cartilaginoso, pero ya se va viendo justamente como esa carretera que quiero regularizar y es una chulada la imagen última del lado izquierdo en donde ya vemos más plano obviamente todo esto, ya eso me garantiza, estoy más tranquilo como cirujano, sé que mi probabilidad del trabajo, del éxito a nivel del dorso nasal es muy alta, ¿sí? De generar un nivel de satisfacción muy bueno y muy alto. Síganlo viendo cómo vamos regularizando esos bordes y generando una mejor armonía a nivel dorsal. Seguimos viendo la parte de la cirugía en donde vemos que en el esquema del lado izquierdo ya vemos toda esta zona situada desde el nivel que veíamos del ángulo nasoseptal anterior. Vemos justamente una bastante buena regularización, vemos incluso como efectivamente los límites de esa carretera en la zona del área K hacia la parte del ángulo nasoseptal anterior, pues vienen siendo justamente pues las ramas laterales de los cartílagos laterales superiores junto con el septo nasal en su borde dorsal. Y
también vamos viendo el área acá, y vamos viendo igual que se va aplanando y limitando toda la parte de huesos propios hacia ramas ascendentes. En ese video veamos cómo se va intercalando justamente la visión con la palpación. Determinamos a la palpación que todavía sentimos algún borde irregular, tomando en cuenta que pues, muchas veces el paciente llega con ese tipo de sensaciones y vamos a ubicarlo justamente en esa zona. Volvemos a hacer la remodelación, ya sea con radiofrecuencia o tecnología ultrasónica, y pues obviamente ahí regresamos y volvemos a palpar. Siguiente paso, el manejo del dorso nasal. Vemos en el primer esquema donde ya después de haber trabajado la zona central alta, vamos a hacer el marcaje de las osteotomías intermedias, en donde pues vamos a utilizar la punta fin para que prácticamente de la zona del radix hacia la zona del área K, respetando, aquí ya según la filosofía y la distancia de cada uno, tomamos de 7 a 10 milímetros, ir haciendo ese marcaje en paralelo pues a la línea central de esas dos líneas, las cuales nos van a servir muchísimo. Uno, como las famosas líneas de luz. Dos, según queramos dejar la integridad, o sea, ¿qué significa? La parte ósea nasal integrada todavía al rostro nasal, ¿sí? Y como vamos viendo en el esquema, vamos haciendo esa modelación. En lo particular me gusta mucho dejar una distancia de 7 a 10 milímetros. Y la lógica es la siguiente: si parte del dorso nasal va a ser mediante estructuración del mismo, en donde prácticamente el grosor de cada parte cartilaginosa es de 1.5 a 2 milímetros, si tenemos los tres bloques naturales que ya nos brindan pues de 4.5 a 5 hasta aproximadamente 6 milímetros y lo sumamos dos spreaders, que en algunas ocasiones pueden ser más, ahí ya vamos teniendo ese dorso que vamos planeando de 7 a 10 milímetros, donde incluso la parte ósea puede adaptarse según la parte cartilaginosa o viceversa. Vemos en los esquemas cómo simple y sencillamente estamos haciendo esa planeación sobre nuestro paciente de cómo vamos a hacer ese marcaje de nuestras osteotomías intermedias utilizando la tecnología ultrasónica. Ahora vemos en el paciente real, ¿sí?, donde pues vamos haciendo justamente esa parte, donde aquí pues ya hicimos esa previa disección, ¿sí?, para empezar a hacer el marcaje. Siempre acostumbro iniciar del lado derecho, ¿sí?, de la zona del radix hacia la zona del área K, para hacer ese sitio de marcaje. Inclusive cuando tengo incluso un poco de duda, si dejo un espacio más lateral, marco la línea y sé que en un posterior segundo tiempo puedo hacer la remodelación del borde. Si el borde me quedaba justamente en ángulo de 90 grados, pues obviamente puedo hacer el raspado en diagonal para que me quede pues obviamente más acentuado o más, no en ángulo cerrado, sino más convexo, una curvatura para incluso a nivel del tacto generar pues obviamente un mayor confort para el paciente. En el siguiente pues vemos cómo vamos viendo, ya marco, ya se logra ver aquí al fondo de la diapositiva, sé que es un poquito difícil, pero vemos esa línea del trazado que realizó la pieza ultrasónica, vemos esa precisión con la cual la pudimos realizar. Y pues bueno, ya después de hacer el lado derecho me voy hacia el lado izquierdo, ¿no?, donde hago el mismo principio que acabo de explicar. Encuentro la zona del radix, me voy descendiendo pues hasta la zona prácticamente de rama ascendentaria acá, respetando una distancia aproximada entre 7 a 10 milímetros entre una y otra, o 3.5 a 5 la línea media hacia cada segmento lateral. Siguiente paso, siguiente apartado que vamos a ver son las osteotomías laterales, en donde vamos a ver en el primer esquema, donde pues voy trazando mi ruta de acción de esa osteotomía. Sabemos que es en este segmento lateral en donde vemos el movimiento que quiero cumplir, siempre la apertura piriforme hacia esa zona del radix, ¿sí? Este va a ser un primer movimiento de 2 porque posteriormente voy a tener que unirla, como vemos en el segmento o en el esquema 3, voy a tener que unir esa osteotomía lateral que realicé con mi osteotomía intermedia a través de una osteotomía hasta cierto punto, continuación de la lateral, un pequeño segmento oblicuo. Vemos que aquí pues con estas piezas se puede utilizar o también adaptar una segunda pieza, la pieza frontal que veíamos en la primera imagen, para hacer esa conexión de las osteotomías. Y ahorita vamos viendo ya en el paciente real, y aquí se me disecciona. Aquí sí es muy importante lo siguiente: aquí sí hay que disecar la pared lateral hasta prácticamente el plano facial nasal, en donde recordar que va a existir un ligamento lateral de la nariz, ¿sí? En este caso pues obviamente la línea donde está la sutura de ese ligamento, ¿sí? Y también pues obviamente un ligamento de la apertura piriforme. Esto es a cierto punto en esa zona, como vemos en el esquema inferior del lado izquierdo,
nos va a generar un poco de tensión. Es un sitio bastante avascular, no hay una rama aferente, arterial importante, entonces podemos hacer esa disección para incluso llegar a ese plano facial y poder acceder a hacer nuestro corte como estamos viendo en ambos esquemas. Es importante ver esto, que esto sí nos genera hasta cierto punto un poco de tensión en la zona, pero se puede trabajar haciendo una buena exposición bastante cómodo. En un particular punto de vista, al principio, esta es una zona que igual ante algunos cursos que posteriormente tomé, empezaba a hacer, ¿sí? A lo mejor tuve la experiencia que en 1 o 2 pacientes generaron una inflamación en esa área y bueno, entonces seguí yo ahí complementando con mis cinceles de 4 milímetros justamente esa zona. Actualmente retomo, pues en este caso, el utilizar completamente con las piezas óptimas esa zona y me ha gustado, o me han vuelto obviamente a gustar los resultados ante la experiencia de hacer una mejor hemostasia, ¿sí? Para que el paciente no me repercuta al hacer una disección mucho mayor, una mayor inflamación en esa área. Y como último vemos en el esquema, sobre todo a nivel de disección, la vascularidad es importante. En esa zona hay que tener en cuenta pues ciertas ramas de la arteria nasal que pues hay que tener muy en cuenta a la hora de la disección y hacer una adecuada cauterización. Sabemos que es un lugar muy profundo a llegar, pero bueno, si en un primer tiempo no podemos trabajar esta zona, hacemos coagulación, incluso con compresión, trabajamos el resto de la nariz y nos regresamos a hacer esta parte. Si no nos deja hacer el trabajo en los segmentos laterales, nos estresen, simple y sencillamente es donde el suplente, los instrumentos de las técnicas convencionales toman partida y lo hacemos las osteotomías laterales como estábamos acostumbrados a hacerlas previamente. Aquí vemos simple y sencillamente en los 4 esquemas cómo vamos haciendo la ruta de acción para la osteotomía lateral del lado izquierdo, en donde vemos cómo incluso es el movimiento que hay que hacer con la pieza. Vamos haciendo ese movimiento, puede ser en descendente o del radix hacia el área acá o viceversa. Incluso se va sintiendo, incluso al hacer presión con el mismo equipo o después meter el disector, vamos viendo cómo va teniendo ese movimiento. Sí, incluso con un movimiento más suave del que estábamos acostumbrados en algunas ocasiones a hacer la fractura para hacer el infractor, pues obviamente pues podemos realizarlo ya con las piezas. Conectar todas las osteotomías, como pues terminamos de ver en los últimos 2 esquemas, pues vemos que se puede hacer un manejo integral y óptimo de una pirámide ósea nasal. Y como vemos ya en el video quirúrgico, pues vamos viendo cómo vamos haciendo justamente ese marcaje, ¿sí? En nuestro esquema, vamos sintiéndolo y viéndolo directamente, ¿sí? Y vamos haciendo ese primer paso de la osteotomía lateral y en el segundo la parte de la osteotomía hasta cierto punto oblicua para hacer la conexión con mi osteotomía intermedia previamente hecha. Tenemos 4 esquemas donde pues ya tengo prácticamente trabajado todo mi dorso a nivel superior, toda mi pared lateral con osteotomías intermedias, las laterales y las oblicuas de conexión. Y sabemos que en algunas ocasiones hay que hacer unas dobles osteotomías intermedias prácticamente para poder hacer el trabajo de una asimetría a nivel de las paredes laterales, como puede ser una mayor convexidad de un lado y del otro, una rama mucho más larga de un lado que de otro. Y aquí pues utilizar ya el diseño de la preferencia de cada quien. Aquí estamos viendo simple y sencillamente los esquemas, cómo vamos trabajando, donde simulamos en el segundo video, como ya las líneas rosas nos simularon prácticamente lo que ya trabajamos previamente. En el tercero pues vamos haciendo ese marcaje de esa segunda línea intermedia, lo que platicábamos, el uso, porque prácticamente ese ya es un bloque suelto de cartílago y aún así eso se puede seguir trabajando. Eso era impensado prácticamente al momento de tener un cincel, pasar un cincel sobre ese bloque inestable con los instrumentos convencionales para poder seguir trabajando esa área. Esta es una de las principales ventajas, como lo estamos viendo. Y vemos que en el último esquema, pues básicamente cómo se marca la parte con la tecnología ultrasónica. Como vemos ya en el video quirúrgico, pues vamos haciendo prácticamente igual ese marcaje. Ya tenemos una osteotomía intermedia y vamos a hacer una segunda osteotomía. Realmente, pues bueno, aquí ya estamos haciendo ese trabajo, simulando, bueno, no simulando, más bien haciendo la del lado izquierdo.
y posterior ya hacer todo el trabajo, el diseño de nuestro nuevo dorso, por recordar que también el uso de la tecnología ultrasónica va a servir para que en este segundo tiempo quirúrgico hacer la regularización de esos bordes, mucha tensión en esos bordes, al nivel del área K, justamente donde se van articulando los huesos propios con la parte de las ramas ascendentes en la apertura piriforme, porque es una zona muy común que hay que hacer regularizaciones, al igual que por debajo, un poco por encima de las osteotomías intermedias que se realizaron, ¿sí? Y también recordar que pues otro de los usos que se pueden llegar a tener, pues los vamos a encontrar en otras áreas que vamos a ver a continuación. Entre otros usos, pues sabemos que podemos manejar, sobre todo ejemplo aquí a nivel de la espina nasal. Yo creo que este es uno de los principales usos que se le ha dado, sobre todo en rinoplastia secundaria, en donde vamos a tener que usar bloques de injerto nuevo, el cartílago costal. Y esta es una zona donde trabajamos, generamos esa línea completamente en simetría a nivel medio de la cara, inclusive en algunas ocasiones buscando suplir o hacer pasar desapercibidas las asimetrías faciales incorregibles a través de una cirugía nasal, para que a través de esa estabilización, introduciendo sobre esa osteotomía o esa línea que vamos a crear, obviamente introducir el bloque del extensor septal y hacer una fijación, ¿sí? Obviamente fenestrando el mismo hueso y haciéndolo su orificio a nivel cartilaginoso para generar una fijación a ese nivel. Ese es otro de los muy importantes usos de esta tecnología. Antes se tenía que hacer con hasta incluso las agujas, que batallábamos, tardábamos más tiempo, ¿sí? Se complicaban un poquito las cuestiones técnicas, ¿no? Y también pues recordar que pues, para complemento, ¿no? Como veíamos en fracturas faciales, en complemento a abordajes externos, ¿sí? De Cadwell Look, ¿sí? Para el trabajo del resto de la apertura piriforme, para el trabajo de la premaxila, entre otras cosas. Escenarios donde la rinoplastia ultrasónica pudiese no utilizarse o usarse mínimamente o simple y sencillamente continuar la cirugía con instrumentos convencionales. Aquí vemos en la siguiente tabla el escenario y qué haríamos en caso de. Vemos que ante un escenario, y esto pues obviamente el primer punto es importante, la evaluación que vamos a tener sobre el prototipo nasal que vamos a operar, donde si determinamos que es un dorso bajo, un tipo de nariz platirrina que pudiese conllevar un dorso bajo, ¿sí? O incluso narices muy traumatizadas, aquí puede ser que no se use la tecnología ultrasónica o se use mínimamente, o inclusive necesitemos un manejo de dorso bajo. ¿Qué significa esto? En vez de quitar, en vez de pulir, en vez de bajar, necesitamos a lo mejor sí regularizar, donde podemos usar mínimamente la tecnología, pero preparar ese lecho para colocar, ejemplo, un injerto de dorso nasal con cartílago costal. Siguiente punto, huesos nasales muy pequeños, cortos, débiles, poróticos, inestables, con un riesgo mayor al beneficio, ¿sí? Independientemente ahí sí del instrumento. Ahí se puede recomendar el no usarse la tecnología ultrasónica o inclusive sobre las técnicas convencionales, usarse mínimamente la tecnología ultrasónica, pero no usar los instrumentos convencionales. Y realmente es excepcional, pero sí en algunos casos solo se necesitarán hacer un marcaje de esa línea de luz, ¿sí? Osteotomías a lo mejor muy delicadas, o si ya se ve muy bien ese dorso en definición, pues vemos que se puede no utilizarse, no usarse o incluso no planear una osteotomía en ese nivel. ¿Qué más? Definición dorsal. Cuando esta es adecuada, el anchor de las ramas ascendentes realmente está bastante bien, ¿sí? Existe esa concavidad simétrica y proporcionada a los lados, a las paredes laterales del dorso nasal, pues también puede no utilizarse, ¿sí? O utilizarse mínimamente. Pequeños defectos óseos dorsales, ¿sí? O en casos de retoques, igual puede usarse mínimamente en caso que se decida un abordaje abierto, que podamos exponer las zonas óseas o el dorso nasal, o aquí sí utilizarse instrumentos de técnicas convencionales. En caso también de un sangrado transoperatorio refractario que sobre todo afecte nuestro campo visual, pues aquí en este caso no podríamos introducir el aparato, o sea, para hacerlo bajo visión directa o hacerlo bajo visión indirecta, pero sobre todo, pues bueno,
a lo mejor ahí sí los instrumentos convencionales van a tomar pues obviamente su importancia. Y pues en abordajes cerrados, recordar lo que platicábamos hace un momento, ¿sí? Realmente puede usarse mínimamente y requerirse complementar con instrumentos convencionales. La pregunta incómoda. Conclusión. ¿Realmente es útil o crees que se haya abusado de su difusión? Pues una realidad es que yo creo que como rinólogos se debería tener como pues en el arsenal de equipo para poder resolver de una manera más completa e integral cualquier problemática estética y funcional. Entonces, si bien es cierto que no es el hilo negro, ¿no?, para que decir, ya sí tienen que hacerse la cirugía de rinoplastía, una realidad es que ayuda muchísimo a mejorar el control, la precisión y el manejo de los tejidos. Y ya en mi práctica, ¿sí?, coloca, ¿sí?, como bien se describe en los artículos, los instrumentos convencionales como un auxiliar complementario. Aquí pues yo realizo mucho abordaje abierto, y en este caso técnicas de estructuración a nivel del dorso nasal principalmente. Y bueno, en la actualidad es importante tenerlo dentro de ese arsenal de equipo que podemos ofrecer, no solo al paciente, sino para hacer nuestro trabajo más sencillo, ¿sí? Y así como es necesario ya actualmente para incluso hacer ciertos procedimientos, ¿sí?, un endoscopio, pues esto incluso pudiese llegar a ser muy importante como el propio endoscopio. Digo, una realidad es que actualmente cuando ya lo conoces y lo utilizas, ya es muy difícil que des ese paso hacia atrás y regreses a hacer ya una rinoplastía con puro instrumento convencional. Y bueno, como último, pues vemos una serie de casos en donde vemos ese trabajo a nivel integral de la nariz con la filosofía que nos caracteriza, pero vamos viendo cómo esas irregularidades se van trabajando, va existiendo una mejor definición del dorso. Si bien es cierto, uno de los conceptos que ha cambiado muchísimo, que previamente, hace 15, 20 años, se trabajaban, se buscaban dorsos demasiado delgados. Ahorita en la actualidad se ha visto que para mejorar la funcionalidad, recordando que la rinoplastía, empezando por una rinoplastía estética, por la manipulación externa de la estructura nasal, desde ahí empieza esa funcionalidad. Entonces vamos viendo cómo vamos viendo dorsos más equilibrados, pero en vez de hacerse hasta cierto punto en algunas zonas más delgados, pues obviamente los vamos haciendo más funcionales y obviamente siendo estrictos ganan un poquito más de milímetros en cuestión de anchor, pero aún así en el global de la cirugía, que es una cirugía a diferencia de antes muy sumativa, o sea, no es destructiva, sino es más prácticamente de reposicionar y construir, vamos viendo que obviamente eso nos aporta mucho en la funcionalidad. Y pues bueno, vamos viendo los casos que mencionamos a continuación, donde vemos ese manejo, ¿sí?, de cómo vemos resultados utilizando esta tecnología. Realmente pues son resultados pues bastante agradables, donde poco a poco cada quien le va encontrando pues ese feeling según su curva de aprendizaje para hacer ya un tipo de dorso, un diseño, ¿sí?, un estilo, ¿sí?, que ya muchos incluso llegan a como decimos, ser de marca registrada. Pues muy bien, ya con esto prácticamente concluyo, agradecido por esta charla brevemente, ¿sí?, agradecidos con el colegio, pues obviamente de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello de La Laguna, al doctor Isaac Montoya, a toda su mesa directiva y a todos los colegas que estuvieron presentes en esta transmisión. Y a continuación, pues bueno, vamos a estar en esta cirugía en vivo, no te la pierdas. Muchas gracias y se despide brevemente su amigo el doctor José Enrique Cuello Escalante.